La transparencia es un tema esencial en la gestión de gobierno y los presidentes de la República no solamente deben practicar la transparencia, sino también que debe percibirse que la cuidan, que la practican y que la gente les cree. El presidente Danilo Medina ha tomado muchas medidas para reforzar el tema de la transparencia, muchas disposiciones a través de decretos y aprobado leyes también. Se ha fortalecido todo el tema de rendición de cuenta en general. Incluso se han creado algunas instituciones adicionales, además de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, que depende directamente de la Presidencia de la República. Está la Dirección General de Ética del Gobierno, que dirige Lidio Cadet, está la Contraloría General de la República, se ha reforzado la Cámara de Cuentas, está todo lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de bienes, la declaración de patrimonio, un decreto firmado por el presidente para que todo funcionario al momento de ser designado tiene que firmar una declaración ética. Todo esto no ha sido suficiente y el presidente y su gobierno están envueltos en las últimas semanas en todo esto relacionado con Odebrecht. Agradecemos a Eduardo Jorge Prats, un abogado constitucionalista de alto reconocimiento y además quien ha operado como asesor de la Procuraduría General de la República en el acuerdo que se firmó entre Odebrecht y el Ministerio Público, que no fue validado, pero que podría ser validado por otro tribunal, luego de que el juez coordinador de los juzgados de instrucción, José Alejandro Vargas, decidiera no aprobar, no validar este acuerdo. Vamos a hablar sobre el tema de la transparencia y el presidente de la República. Quisiera que Eduardo Jorge Prats nos hiciera una valoración en este momento de hasta qué punto está blindado el gobierno dominicano en materia de transparencia con el presidente Danilo Medina a la cabeza. Yo pienso que lo que tú has señalado es muy importante. El presidente Medina ha ido adoptando una serie de medidas en aras de fortalecer un sistema de transparencia, una buena administración. La promulgación de la ley 107-13 de procedimiento administrativo y que regula las relaciones de las personas con la administración y que consagra el derecho a la buena administración, que el Tribunal Constitucional ha señalado que incluso ese derecho de rango legal el tribunal lo considera como un derecho constitucional, como un derecho fundamental, el sistema de veedurías ciudadanas, lo que para mí es uno de los pasos más importantes, que fue el hecho de que no solo se logró la meta del 4% reclamada por la Sociedad para la Educación, sino que a la hora de implementar ese 4%, el presidente, en lo que se refiere a la construcción de aulas escolares, en cada provincia, en cada municipio, hizo los famosos sorteos para darle oportunidad a los ingenieros de cada una de esas comunidades en la construcción de esta escuela, lo cual no solamente hizo más transparente, democratizó la sino concesión, que la democratizó la construcción de obras del Estado. Pero eso se había afectado por lo de OISOE y lo del ingeniero Rodríguez García, que se suicidó. Claro, pero es un elemento en cuanto al tema de la gestión del pago, pero no podemos negar que no es lo mismo construir escuelas en base a 1, 2 o 3 consorcios, que dar esa oportunidad de que todos los ingenieros del país puedan participar. Y yo vi ese proceso personalmente acompañando a ingenieros que en los sorteos, y eso fue positivo. El otro punto, Eduardo, creo que se aprobó una ley de extinción de dominio. Esa ley de extinción de dominio implica que el Estado va a poder recuperar los bienes que hayan sido robados, por ejemplo, por personas que hayan sido condenadas. Sí, así es, porque uno de los elementos más paradójicos es que en los procesos penales económicos, como fueron los fraudes bancarios, donde la República Dominicana dio un paso importante porque se hicieron casos donde no solamente se mandó una lección ejemplarizadora a la sociedad, y lo cual contribuyó a un sistema bancario más sano y más eficiente, pero eso no significó necesariamente que no se socializaran las pérdidas, como finalmente ocurrió con ese déficit cuasi fiscal
mediante el cual nosotros, los ciudadanos, pagamos los platos rotos de los banqueros. Eso, el Banco Central tiene un déficit que está cerca de los 530 mil millones de dólares. Bien. Entonces, de pesos, perdón. De pesos. Sí. Entonces, con la ley de extinción de dominio, se permite recuperar todos los bienes que han sido fruto de una actividad ilícita o que de algún modo están conexos a esta actividad, lo cual significa que se le da al empresario en la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo. Eso creo que va a significar un antes y un después en lo que se refiere al desarrollo de una responsabilidad de la empresa. El presidente de la República, en su discurso el 27 de febrero, cuando se refirió al caso de Odebrecht, señalaba que uno de los elementos fundamentales de ese acuerdo era el hecho de que las autoridades iban a velar porque la filial dominicana de Odebrecht tuviese las prácticas de buen gobierno corporativo y de cumplimiento penal de acuerdo con la normativa nacional y las mejores prácticas. Esa referencia del primer mandatario de la nación es, creo, la primera que hace un presidente con relación al gobierno corporativo. Y desde el punto de vista empresarial, la última que recuerdo fue cuando José Miguel Bonetti, en algún momento, en uno de esos eventos de los gremios empresariales, señalaba la necesidad de un buen gobierno. Y aquí nos lleva al tema de que no solamente es lograr la transparencia pública, es que tenemos que lograr la transparencia también de esos poderes privados que decía Luis. Del sector privado. Tuvimos recientemente un fallo importante en el cual jugamos un rol como asesores, como representantes legales, que fue lo relativo al CONEP y el litigio del transporte. De transporte. Sí. El hecho de poder abrir un sector tan importante para la ciudadanía como lo es el servicio público del transporte a la libre competencia. El hecho de que se apruebe transporte de carga, fundamentalmente. No, carga, pasajeros, turistas, más esta ley que se acaba de aprobar de movilidad y de transporte, son elementos importantes también para llevar transparencia a un sector. Lo que yo siento es que cuando uno toma distancia del bosque, cuando uno camina y ya no está viendo el árbol, vemos que República Dominicana, aún con zigzags, va avanzando lentamente hacia una mejor gestión pública, una mejor gestión tributaria, un sistema judicial más independiente y eficiente, un ministerio público que aún con su naturaleza dual que tiene ejecutivo, órgano extrapoder, esté en capacidad de perseguir los ilícitos, pero lógicamente no es una tarea únicamente del gobierno, es una tarea también de la sociedad que tiene que tomar conciencia de que nosotros, por ejemplo, para combatir la corrupción, nosotros no podemos replicar los juicios de Stalin, los juicios de tribunales populares. Pero no se está haciendo eso. No. Las manifestaciones que hay... No, esas manifestaciones son importantes. Claro. Eso, de hecho, yo creo que nadie puede sentirse excluido del movimiento verde en contra de la impunidad y en contra de la corrupción. Yo creo que ese movimiento de los indignados debe seguir. Es un movimiento, yo creo que refleja bastante, y me parece que en su discurso del 27 el presidente interpretó correctamente el movimiento. Y el presidente Medina, cuando hablaba también, dijo que se sentía parte de ese movimiento. También lo hizo Hipólito Mejía cuando habló el lunes, por ejemplo. El presidente Mejía. Sí. Es decir, yo creo que hay una conciencia en los actores políticos de que el afero de Odebrecht es la punta del iceberg, que va a marcar un antes y un después. Nosotros tenemos que acometer una serie de reformas estatales importantísimas, no solo legales, sino sobre todo de implementación, incluso de normativas ya existentes, por ejemplo, la declaración de los funcionarios, que todos los años hay una queja constante de la ciudadanía de que los funcionarios no hacen sus declaraciones y no hay consecuencia. Entonces, sobre eso tiene que haber un mayor énfasis. Por ejemplo, es un caso realmente penoso que la ley de declaración de patrimonio y de declaración jurada de bienes no haya sido cumplida por el 90% de los funcionarios, según reportó un centro que tiene la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que dirige Fernando Ferrán. Claro. Pero ahí están los gobiernos locales, fundamentalmente. Los altos funcionarios hicieron sus declaraciones. La presidencia de la República se quedó con 61 que no lo hizo y le dieron un chance y luego terminaron de declarar todos. Al final quedó uno, pero de todos modos es un reflejo de cómo la institucionalidad opera en República Dominicana. Sí, y hay puntos importantes que a veces nosotros no los conectamos. Y es que tú no puedes tener una lucha contra la corrupción, una lucha contra el lavado de activos, si tú no tienes un sistema tributario eficiente.
por un lado, que logre disminuir a tasas razonables la evasión fiscal y el contrabando, pero que tampoco tú vas a poder luchar contra la corrupción y la impunidad si tú no tienes un sistema monetario y financiero eficiente. Te pongo casos. Hay países que tienen una lucha contra el efectivo. En esa lucha contra el efectivo significa la eliminación de monedas de 100, de 500, etc. Y logran la bancarización de la población. Por ejemplo, la población dominicana, solo el 20-25% está bancarizado. Todo el mundo está fuera de esa economía formal. Entonces son elementos que propician el que haya transacciones que no sean visibles para las autoridades, sí, porque hay todo un mundo económico que no se puede reflejar en las cuentas nacionales. Entonces, los billetes más altos de dólares, por ejemplo, son $100, claro, o los euros son 50 euros. Y cada vez lo hacen, bueno, los de 100 euros son grandísimos. No, Europa va rumbo a la desaparición del efectivo. Del efectivo, ciertamente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar esos elementos. Y yo digo que la corrupción va a disminuir en República Dominicana el día que el Estado nos cueste. En la medida en que más contribuyamos, nosotros vamos como ciudadanos a exigir más, porque vamos a sentir, ese funcionario está gastando mi dinero que yo he cobrado. Por eso, vamos a hacer una pausa, Eduardo, y quiero que retomemos el tema en ese punto, porque hay aspectos importantes relacionados con la impunidad, que es uno de los reclamos que ha hecho la sociedad, que no están suficientemente claros. Y me gustaría oír tu punto de vista. En un momento retornamos. Hemos tenido situaciones en las cuales la independencia de la justicia no se ha hecho visible, por lo menos a la ciudadanía. Cuando se intentó que el Ministerio Público juzgara a un senador, no fue posible. Cuando se intentó que el Ministerio Público juzgara a un exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, tampoco fue posible. Cuando ha habido casos como el de la OISOE, los principales ejecutivos no han sido juzgados. Cuando ha habido casos como el de el Consejo Estatal del Azúcar, que se ha venido denunciando por años, tampoco se han juzgado. Los políticos siempre, a Leonel Fernández no se le pudo juzgar cuando hubo un sometimiento en su contra judicial. Y tú has dicho, Eduardo, que hemos tenido una justicia independiente. Cuando uno compara el juzgamiento de los casos que se presentan versus la entrada a juicio de fondo, no existen. Si ¿cómo se resuelve eso? Mira, tú tienes un punto fundamental. Debemos partir primero de que nuestro Ministerio Público es un ministerio que ni está en el Poder Judicial, ni está totalmente fuera como órgano extrapoder, es lo que yo llamo un órgano extrapoder sui generis, porque tiene una fuerte vinculación ejecutiva. Con el Poder Ejecutivo. Como en el modelo norteamericano. El Ministerio de Justicia del gobierno. Entonces, en algún momento, nosotros deberíamos pensar en la necesidad de tener un estatuto de fiscales independientes para los megacasos de corrupción pública y privada. Ahora, ¿cómo funcionar con los bueyes que tenemos? Es decir, en el actual ordenamiento constitucional. Lo primero es fortalecer el presupuesto del Ministerio Público. Lo segundo es, con ese fortalecimiento, nosotros tendremos casos mejor instrumentados, porque uno de los elementos, muchos de esos casos, se caen por razones jurídicas valederas, donde uno sabe que hay una culpabilidad manifiesta, pero donde un juez, consciente de su oficio, no puede en modo alguno consentir. Pero ese no es el caso que yo te he mencionado de Félix Bautista o de Víctor Díaz Rúa. Yo no conozco en detalle esos casos, es decir, para yo darte un juicio de valor sobre qué tan bien o mal instrumentado está el expediente. Lo que yo sí te digo es que eso es un dato incontrovertido. O sea, cuando se toman las estadísticas, las condenas por casos de corrupción no llegan prácticamente además, a un 5%. Tú viste el caso del consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Varela. Pero ese caso no ha terminado. Está bien, pero es un caso en el que cuando la corrupción llega al principal órgano del Poder Judicial,
Claro. el Consejo del Poder Judicial, estamos ante una situación muy grave. Claro. Pero lo más importante es que la salud de un sistema se refleja en el momento en que el sistema tiene una capacidad inmunológica de defensa. Tú te recuerdas cuando el Poder Judicial era totalmente corrupto, la época de los 12 años de Balaguer, los 10 años de Balaguer. No hubo posibilidad de que ese poder se pudiera autorreformar. Hubo que hacer una reforma constitucional en 1994. Comenzamos a construir institucionalidad con la nueva Suprema Corte de Justicia. Se hizo una Suprema Y lo que nueva. llegó en un momento es que de ese modelo carismático que teníamos, el modelo Contín Aybar, y pasamos al modelo burocrático autoritario, burocrático racional de Subero Isa, vemos que ese proceso llegó un momento que comenzó... Es que fue el mejor modelo fue el modelo de Subero Isa. Bien. Lamentablemente se dañó con el caso Sunlam. No, y el personalismo que comenzó a reinar. Pero después se echó para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tiene que haber un compromiso de los poderes porque se pide mucho por la independencia, pero a la hora de defender el presupuesto del Poder Judicial, nadie... Es que no es un nada. tema de presupuesto. No. No es un tema de presupuesto. Ese es un elemento importante, porque tú tienes que tener funcionarios judiciales bien perfecto, sí, pero no es un tema de presupuesto. Realmente, cuando ha llegado a la Suprema Corte de Justicia la necesidad de dictar decisiones que sean independientes, se da cuenta la gente, la sociedad encuentra todos los tentáculos políticos que influyen e impiden que la justicia opere. Lo que pasa es que la conformación de todos los poderes públicos en los últimos 15 años ha estado marcado por la hiperpredominancia del Partido de la Liberación Dominicana, que ha podido, tener una plusvalía política determinada por su dominio pero en de la ese caso mayoría legal. No hemos tenido una intervención del presidente de la República, no se ha convocado un consejo de la magistratura. No, Danilo Medina no es responsable de este estado de cosas, porque el momento en que él va a ejercer su participación política para la conformación de esa corte es con la renovación del Tribunal Constitucional en diciembre de este año, con la sustitución de los jueces que se retiran de la Suprema Corte de Justicia y con el ejercicio de la evaluación en diciembre de 2018 de los jueces de la Suprema, en donde esperamos nosotros que haya un proceso transparente, público, abierto, para que se manifieste la posibilidad de que diferentes mayorías puedan contribuir a la conformación de las altas cortes, porque todo depende de la cabeza. No, pero no solamente depende de la cabeza, también depende de los pies, por decirlo de alguna manera. La base de la sociedad está reclamando que haya transparencia y que no haya impunidad, porque se entiende que hay un régimen de impunidad. Claro. Hipólito Mejía decía en su discurso del lunes que la impunidad ha sido ordenada para favorecer a los dirigentes del PLD. Mira, yo me recuerdo los 12 años de Balaguer y me recuerdo del grado a grado. Y me recuerdo en Santiago lo que eso provocaba en una sociedad donde la clase media siempre ha sido muy importante y donde hay niveles de educación y de ilustración que en ese momento eran muy importantes en relación al resto del país. Y yo te digo que hoy nosotros tenemos una administración pública mucho mejor. Mucho mejor. Que la de hace 20 y 25 años. Que la de los 12 años de Nosotros tenemos adjudicación de obras públicas. Ahora lo que se discute es si la licitación fue ajustada o no a las normas. Ahora lo que se discute es si... Pero antes no había licitación. Entonces, es que es un proceso. En Estados Unidos, por ejemplo, la creación del servicio de carrera administrativa a principios del siglo XX fue un trauma. John F. Kennedy salió elegido en base a comprar votos en la convención del Partido Demócrata. Todavía en el año 73 un presidente pudo despedir a 3 procuradores generales hasta que se crea el Estatuto del Fiscal Independiente. Pero nosotros en el año 93 aprobamos la ley de carrera civil y administrativa. Claro. En el año 93. Claro. Y todavía hoy no funciona. Porque 24 años después. Porque no basta una reforma legal. Y hay un ministerio de administración y personal. Tiene que haber un compromiso político de los partidos de saber que hay una parte de la administración que es inamovible en razón de la carrera y que un número limitado son los funcionarios de libre remoción política, como lo establece la Constitución y como lo establecen las leyes. Pero tienen que haber consensos. Aquí la gente no le gusta que le hablen de consenso porque entiende que le están hablando de trapisonda, que le están hablando de toma y daca. No. El consenso para las reformas del sistema. Yo siempre digo, Fausto,
Estas reformas son tan importantes porque tú estás trabajando con el sistema operativo de la computadora, el disco duro. El disco duro, y sí. tú no la puedes apagar. Ya. Es reparar un barco navegando, el Titanic, pero tú no puedes ir a puerto a Pero repararlo. eso es en este caso, ahora. Ahora. Con el punto de inflexión que tú llamas de Odebrecht. El caso de Odebrecht, que es la gran oportunidad. Porque es una corrupción a nivel político, porque es el soborno Público-privado. Público-privado. Es decir, una compañía que viene, que admite que entrega 92 millones de dólares en soborno. Una compañía cuyo presupuesto anual es mayor que gran parte de nuestra administración y de muchos de los países donde opera. Sí. Entonces, estamos hablando de lo que Ferrayó le llama una megacorporación, un poder privado. Dice que entre el año 2006 y el año 2014, para campañas electorales, Odebrecht distribuyó 3.390 millones de dólares para influir políticamente decisiones en todo el hemisferio. En todo el hemisferio, ciertamente. Entonces, hay una reacción hemisférica contra ese estado de cosas. ¿Cuál es la ventaja que tiene República Dominicana? Todavía hoy, Sí. mal que bien, nuestros partidos siguen convocando con gran intensidad la atención de sus militantes y simpatizantes. Mejor ejemplo, Partido Revolucionario Moderno, partido de reciente formación, fue capaz de lograr un 36% en las 35%, últimas 35%. sí. Un desprendimiento del Sí. Partido Revolucionario Dominicano, pero no hay la posibilidad de que surja por el momento un líder mesiánico Ya. con vocación autoritaria. Entonces, Un Chávez, un outsider, un entonces estos partidos, extra partido. estos partidos, estas águilas, este Licey, este escogido, estos toros, nosotros tenemos Gigantes. nuestros gigantes, Sí. que la mata de todos seres, Sí. y nuestros gigantes, hay que repararlos. Y por ahí viene entonces el tema de la ley de partidos, a raíz de todo el tema de financiamiento. ¿Qué modelo de financiamiento queremos? Ya. Un modelo de financiamiento solo estatal hace que los partidos no sean responsables a la sociedad. Pero un modelo donde el financiamiento privado sea sin límite hace que las corporaciones tomen control del partido. Entonces, ¿cuál va a ser el justo medio? Ese es el centro del debate en este momento. No es solamente el tema de la persecución y sanción, sino también cómo es que vamos a aprobar un modelo que sirva y que genere o garantice transparencia. Entonces ves cómo todo llega. Sistema monetario y financiero solvente, líquido. Sistema tributario eficiente. Sistema de adjudicaciones transparente. Sistema de financiamiento de los partidos adecuado. Es decir, todo conecta. Ya. Es un conjunto de reformas que podríamos decir que son las reformas de tercera generación porque se mueven en el terreno de lo público-privado. Ya. No son reformas meramente estatales, porque tocan a lo privado. Ya. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Eduardo Jorge Prats, abogado constitucionalista y asesor del Ministerio Público en alguna de las actividades que han desarrollado en lucha contra la corrupción. En un momento retornamos. Eduardo Jorge Prat, ¿tú crees que para establecer ese sistema de transparencia que incluya cada uno de estos elementos que acaba de mencionar, el partido que ha sido de algún modo principal beneficiario de esa corrupción, que se ha mantenido en el poder por 3 periodos consecutivos, ya está en el 4º, va a generar transparencia? Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que está colocado en una excelente posición para poder encabezar este liderazgo en este momento en que el presidente Medina ejerce la primera magistratura de la nación. Y lo digo porque el PLD, a pesar de que Juan Bosch decía que él era marxista pero no leninista, en el fondo él era leninista pero no marxista. ¿Por qué? Porque lo que Juan Bosch enseñó y lo que gran parte de su pedagogía política consistió era en la formación de estructuras políticas. Y el PLD es un partido de estructura leninista en el sentido que tiene el centralismo democrático. Centralismo, sí. Eso te facilita la eficiencia en la implementación y te impide la dispersión que provoca el partido Atrápalo Todo a los PRD, partido policlasista a los PRD, que tiene dificultad en la implementación. Entonces, creo que no obstante esa coincidencia, comité político, ministerios, etcétera, creo que con este clamor social, el PLD, que es un partido
que no es indiferente a la clase media, porque el PLD surge como un partido de clase media. Sí. Yo creo que va a ser importante. Ahora, la pregunta mía, ¿cuál va a ser el rol de la oposición? Yo creo que aquí la oposición tiene un rol fundamental que ejercer, porque hay espacios que la oposición tiene que sacarle provecho, pero de modo institucional. Una cosa es la calle, una cosa es el movimiento social, que tiene su naturaleza y su operatividad y su independencia propia, por eso se cuidan de que no traten de ser cooptados por los partidos. Y otra es la operatividad de un partido con representación congresual. Entonces, un partido con representación congresual no puede decir, nosotros vamos a interpelar al presidente Medina, porque sus abogados tienen que decirle que solo los ministros y los rangos inferiores a ministros pueden ser interpelados. Entonces hay un juicio político. Hay un juicio político, ya, que habría que ver cuál es la falta, que no la vi. Eso es lo que dice la Constitución. Pero quiero decir que hay que ser serio con las cosas, porque que el juicio político en el caso de la Constitución Dominicana es lo que representa el impeachment. El impeachment. En Brasil o en otro lugar. Que ahora o en Estados Unidos. Aquí en Corea. En Corea del Sur acaba de ocurrir. Una remoción. Ya, una remoción de la presidenta del Tribunal Supremo a unanimidad. O la Corte Constitucional. La Corte Constitucional decidió que se debía ir del gobierno. Claro, aunque ahí hay que ver exactamente, porque no fue un juicio político congresual, hay que ver si fue pero no conozco el caso. Pero hay la posibilidad, ciertamente tú estás convencido de que el PLD puede encabezar eso. Yo creo ¿Por la sí. transparencia? Yo creo que sí, debe hacerlo. Y creo que la ley de partidos es una oportunidad para todos los partidos, porque ya no hay posibilidad incluso de gobernanza partidaria si no hay esta ley de partidos, si no se impide, por ejemplo, porque tú piensas realmente la corrupción, pero los partidos sufren la corrupción. En cada demarcación hay un banquero de apuestas, hay un narcotraficante que quiere tener influencia política. Entonces tenemos un caudillismo, tenemos un caciquismo. Entonces esto es una reforma, porque lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. No se puede estar bateando combate con corcho. Con corcho. Tan sencillo como eso, una regla de juego. Y las reglas de juego tienen que cambiarse porque la sociedad ha avanzado. Qué bueno. Muchas gracias, Eduardo, por tu punto de vista sobre este tema de la transparencia durante la administración del presidente Danilo Medina y las posibilidades que tenemos de aquí adelante. Yo creo que ojalá, como tú has dicho, este sea un punto de inflexión en donde vamos a tomar más fuerza ahora para poder hacerle frente y detener la impunidad y la corrupción. Como decía Germán Emilione, es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza, así es. La así esperanza sea. de hoy, como decía. La esperanza de hoy. Exactamente. Señores, muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo sobre este tema. Gracias. Hasta nuestro próximo programa.